Queridísimos amigos, un poco la intención de esta exposición de hablar de los nuevos tiempos, de la verdadera nueva era, es que primero tengamos los antecedentes del marco teórico e incluso de la astrología. Prometo ser lo más breve que una explicación profunda me lo permita. Dice así. Bueno, mis queridos amigos, para hablar de esta nueva era, y luego feliz de responder las 1000 preguntas que me hagan, porque a modo de anécdota les cuento que estudié astrología hace 11 años en el Centro de Estudios Cabalistas, que claramente ustedes lo deben conocer. Ahí estudié la astrología hace 11 años y estudié por escéptico. O sea, me hice todas las preguntas desde el escepticismo habido así por haber, y por lo tanto estoy preparado para cualquier pregunta que usted me pueda hacer, ¿cierto? O sea, yo fui el primer crítico de la astrología. Y en ese sentido, entonces, parto con esta explicación contándoles justamente de que debemos agregar una primera variable. Son 3 variables. Primera variable para esta exposición. Si les pido desde ya, por favor, mis queridos amigos, que cuando escuchen que la astrología le dicen que es una pseudociencia, no, no es verdad. Porque no tratamos de parecernos a la ciencia. La ciencia, otra disciplina maravillosa, preciosa, pero distinta, ¿cierto? No es una pseudociencia. No es una creencia tampoco la astrología. Lo que hace la astrología es observar patrones de comportamiento repetitivos pareciéndose mucho más a la psicología, a la sociología, ¿cierto? Son estudios cíclicos, estudios de largos plazos y por lo tanto, en una acepción más amplia es un conjunto de tradiciones, ¿cierto? A veces uno dice creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes, ¿cierto? Basándose en la interpretación de su correlación con sucesos terrenales, como es arriba, es abajo, ¿ok? Por ende, voy a abrir muy rápidamente, cuando están los inicios de la nueva humanidad, nótese lo que dije, de la nueva humanidad, estamos hablando de por ahí sumerios, ¿cierto? Sumerios, el vecindario que tenía que ver con esa zona, cerca de Mesopotamia. Estos amiguitos lo primero que hicieron es viajar en las inmediaciones y se encontraron con una rica civilización, que era lo que usted está viendo en el fondo, egipcios. Bueno, para hacer corta la historia, se encontraron con estas 3 pirámides, además con otros patrones de comportamiento, y se preguntaron, oiga, qué interesante, porque sucede que estas 3 pirámides no tan solo tienen una alineación terrenal, sino que sucede la curiosidad de que pareciera que están alineadas con estrellas en el cielo. Fíjese usted, una constelación que ustedes conocen perfectamente, llamada Orión, el cinturón de Orión, las 3 Marías, que en la antigüedad se llamaban los 3 reyes, ¿ok? Entonces, hay un alineamiento, alineación estelar en términos de que la construcción entonces de las pirámides no es aleatoria. No es porque sí. Esto ya le llamó la atención a los primeros babilónicos y sumerios, que son los orígenes de la astrología contemporánea, y adicionalmente se dieron cuenta que era muy interesante también para estos egipcios estudiar al sol. Nótese esa segunda acepción. El sol y su ubicación empiezan a influir en nuestro comportamiento. Claro, porque se daban cuenta, por ejemplo, estos amigos, ahí estamos un poco profundizando en términos de, podemos ver lo que les contaba hace un ratito, que la forma de construir las pirámides en Egipto están alineadas efectivamente con el cinturón de Orión, efecto que también ocurre con las pirámides de Teotihuacán, para que lo tenga en el fondo en relación. O sea, curiosa coincidencia, o no es coincidencia, está hecho en el fondo con alguna razón, se los dejo por ahí. Pues bien, nosotros entonces nos daremos cuenta que estudiar al Sol en su ubicación nos va a permitir darnos cuenta cuál es el mensaje de fondo de la astrología. Con peras y manzanas, mis queridos amigos, estudiaron al Sol. El Sol entonces, desde nuestra óptica terrestre, se empezaba a ubicar en distintas posiciones durante el año. Ojo que estoy remarcando la posición más alta del Sol cada día. Tenemos un amanecer, ¿cierto? La posición más alta y un atardecer. Se forma esta curiosa figura. Miren qué curiosa la figura, un infinito. Esto es como tomarle una fotografía al Sol, ¿cierto? Una vez por semana y les va a dar esa figura. Pues bien, cuando el Sol se ubicaba en su punto más bajo, se conoció como solsticio de invierno, rápidamente, ¿cierto? Punto más bajo del Sol. El Sol siguió avanzando y se encontraron con el equinoccio de primavera, ¿cierto?
lugar y momento donde, de hecho la palabra lo dice, equi de equivalencia, equinoctium, equivalente la noche. Noche y el día son iguales, ¿cierto? Eso significa equinoccio, en cambio solsticio significa solquicio, sol quieto, ¿ok? Sol quieto, punto más bajo. Así siguieron subiendo estos queridos amigos, mirando al sol, y se encontraron con el sol en su punto más alto, al cual le llamamos hasta hoy día solsticio de verano. Y finalmente ustedes ya saben que el sol en su recorrido cíclico termina en el equinoccio de otoño y vuelta a empezar. A toda esta figura se le conoció como analema solar. Entonces se dieron cuenta la importancia que era estudiar al sol. Recuerden que los egipcios al sol le tenían un tremendo nombre, le llamaban Ra, en la encarnación de Osiris luego, ¿cierto? Horus luego, hijos muy importantes. Entonces estudiar el sol parece que era trascendente. Aquí, primera interacción con ustedes, mis queridos amigos. ¿Por qué para la astrología era importante estudiar el sol? ¿Y por qué en la astrología contemporánea no nos importa en realidad la ubicación de las estrellas físicamente hablando? Es el sol lo más importante y los planetas, la luna también. Porque si usted se encuentra en un trabajo tradicional a las 18:30 horas, típica hora en las cuales uno sale del trabajo y se encuentra en pleno solsticio de invierno, ¿qué va a pasar afuera? Primero, usted va a tener frío. Solsticio de invierno, tiene frío. Segundo, va a estar de noche, probablemente, porque en ese periodo la noche es más larga que el día. Tercero, su sensación psicológica va a ser, uy, ya se terminó el día, ¿no? Hora de ir a acostarme. Muchos se imaginan sus camas, ¿cierto? Llegando después de una extenuante jornada laboral. Algunos se imaginarán arropándose bastante. Eso es lo que nos pasa tipo 18:30 en pleno invierno. Sin embargo, ustedes mismos, las mismas personas a las mismas 18:30 en pleno verano, algo cambió. Cambió porque su comportamiento psicológico es distinto. Primero, si usted mira afuera a las 18:30 en pleno invierno, está de día. Sensación térmica, calentito, rico. Sensación psicológica, ¿qué vamos a hacer después del trabajo? ¿Cierto? Proliferan los happy hour y se da cuenta usted entonces cómo nosotros, teniendo la misma persona pero frente a dos momentos distintos, funcionamos distintos. Por eso que estudiar al sol era tan importante para los antiguos babilónicos, porque el sol genera influencia en el comportamiento terrestre. Atención con esta palabra, no determina nuestro comportamiento, no influencia. Porque hay algunos valientes que van también de happy hour en pleno invierno, aunque esté lloviendo, sí los hay, ¿cierto? Pero es una influencia que si usted mira alrededor en su ciudad va a haber gente más encerrada en casa y otros en verano con muchas más ganas de salir. Esta es la primera relación astrológica fundamental. Por eso que lo que recién les expliqué es un ciclo, si usted se dio cuenta, un ciclo del Sol. La mejor manera de representar un ciclo es una circunferencia. Ciclo, ¿cierto? Esta circunferencia, entonces, la vamos a subdividir en 4 partes: equinoccios y solsticios. ¿Y qué es lo que se ha generado, mis queridos amigos? Mágicamente, las 4 estaciones, efectivamente, las 4 estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno, ¿cierto? 4 estaciones. Es decir, ojo, principio básico de toda astrología contemporánea, 4 estaciones. Porque ya al conocer la ubicación del Sol influencia o influye nuestro comportamiento terrestre. Influye, no lo determina. Entonces, pasó algo muy interesante. Al tener las 4 estaciones, ¿qué hacía la gente en la antigüedad? Aprovechaba los recursos que se producían en cada estación. Sabíamos, por ejemplo, que si se avecinaba el otoño era un excelente momento para que la magia de vivir en sincronía con la naturaleza hacía que las hojitas se cayeran. Esto generaba un abono para la tierra y era el momento para que usted sembrara. Aproveche de sembrar, porque después en el invierno, complejo, en el invierno es complejo. Yo espero que usted ya tenga otros recursos, otros alimentos previamente, porque en el invierno las cosas no florecen mucho. ¿Cuándo florecen las cosas? Cuando entramos en primavera. ¿Cuándo ingresamos a la primavera? No tiene que ver con el calendario gregoriano. No es necesariamente el 21 dependiendo del hemisferio donde usted se encuentre. Es dependiendo de que el sol entra en el equinoccio de primavera. La naturaleza es sabia, mis queridos amigos. Y luego sabemos que en verano tenemos el disfrute de tener muchas cosechas, muchas siembras. Listo, lo pasamos chancho, muy bien. Sin embargo, yo les pregunto a mis queridos amigos nuevamente, háganse esta pregunta.
Pasó que en la antigüedad en Babilonia decían, mira, tenemos un problema. Todo esto funciona bien, ¿eh? Las 4 estaciones funcionan muy bien, maravilloso, lindo, pero ¿sabes lo que pasa? Seamos más específicos. Si la idea de la astrología es aprovechar, y para los seres humanos aprovechar cada momento del año, fíjate que hay ciertas discrepancias. A todos los que están acá, quizás voy a dar un ejemplo del hemisferio sur. Pónganse que estén en el hemisferio sur. Con fechas, a ver, voy a abrir una fecha, 24 de septiembre. ¿Qué estación del año es el 24 de septiembre en el hemisferio sur? Primavera. Primavera, y uno dice, qué rico llegó la primavera. 24 de septiembre, yo primavera salgo igual con parca, arropado. Igual hace frío, ¿cierto? A veces puede llover e incluso se oscurece temprano. Los traslado a la fecha del 18 de diciembre. ¿Primavera o no? Primavera, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí con eso? Sí, claro, entramos al verano el 21. Imagínense la primavera del 18 de diciembre, ya hace calor, ya no andamos abrigados, ¿cierto? Ya las tardes frescas de verano son una gratitud, e incluso ya el día es más largo que la noche, ya empezamos a tener mucha más claridad, ¿cierto? ¿Cómo es posible, mis queridos amigos, que dos situaciones levemente disímiles estén enmarcadas en una misma estación? Esa fue la pregunta que se hicieron antiguamente los babilónicos, y por lo tanto, en afán de ser más específicos en su diagnóstico, dividieron las 4 estaciones en tercios. Así de simple. ¿Cuánto nos dio? 12. Ojo con el número 12, mire qué interesante el número 12 en la tradición histórica de las grandes civilizaciones. 12 estaciones, 12 meses del año, 12 tribus de Israel, ¿cierto? 12 horas, 12, muchas cosas. El 12 pareciera que es tan importante. Por ende, nos dimos cuenta que la astrología subdivide, no lo olvide, al Sol, la ubicación del Sol cíclicamente, en sus 4 estaciones, subdivididas en tercios. A estos 12 momentos del año, solamente ahora nos faltaba darle una explicación. Una explicación simplemente didáctica. Didáctica para que la gente entendiera fácilmente, uy, me encuentro en este periodo, esto puede significar esto y por lo tanto lo puedo aprovechar de la siguiente manera. Así es como nacen entonces lo que ustedes ya sospecharon, los 12 signos del zodiaco, conocidos como 12 arquetipos. Desde la psicología junguiana son 12 arquetipos, es decir, les pregunto rápidamente, ¿yo podría decir es que yo soy Tauro, por lo tanto no soy ninguno de los demás signos? No, yo les invito a ustedes, amigos míos, a que sepan que los 12 están dentro de ti. Es como cuando Jesús viajaba con sus 12 apóstoles. No es que elegía uno, están los 12 participando. No nos tenemos que disociar porque ese es el principio de separación que al final de esta conversación hablaremos. No estamos separados, somos un todo. Ahora es cierto que tenemos ciertos protagonismos, como por ejemplo yo tengo un signo solar, tengo un signo lunar y tengo un signo ascendente que me hacen un poquito más diferenciados. Eso tiene que ver con la experiencia que uno vive, ¿cierto? Todos tenemos todo dentro. Ya, atención con eso. Pues tanto, ahí están los 12 arquetipos zodiacales que ustedes no deben olvidar que nacen del Sol, no de las estrellas. Ya es una aclaración que a mí me encanta hacer, porque dicen en la actualidad que los astrólogos estamos locos, que somos chantas. ¿Por qué nos dicen eso? Porque si uno mirara el cielo actualmente y supiéramos que los cumpleañeros actuales, los que están celebrando cumpleaños, ¿quiénes son? Los de Aries, ¿cierto? Están de cumpleaños todos los Aries, lo están pasando muy bien, aunque bueno, muchos en cuarentena, así que están celebrando como pueden, yo sé, sí. Sin embargo, si uno pudiera tener la facultad de mirar al sol con una vista de rayos especiales, porque además tuviera la facultad de ver las estrellas detrás de este sol, ¿el sol no estaría ubicado en la constelación de Aries? Me estafaron, me acaban de engañar. Entonces, ¿qué pasa con la astrología? Nada. La astrología tiene que ver con el sol y su ubicación. Y como hace poquito tuvimos el equinoccio, hemisferio sur de otoño, hemisferio norte de primavera, ahí se considera el momento Aries. Ah, pues uno tiene que ver que entonces con que el Sol esté en la constelación de Aries. No, no tiene nada que ver. Son cosas distintas. Cosas distintas entonces porque actualmente, de hecho, el Sol estaría en la constelación de Piscis. Tenemos un desfase actual de 29 grados, que yo ya le explicaré por qué se produce dicho desfase.
Ya son cosas distintas, peras con manzanas. Pues bien, así en más entonces, desde la visión astrológica debemos comprender que estas son solamente historias mitológicas. En la observación de los antiguos babilónicos, ellos veían estas estrellas y si las empezamos a unir, claro, tenemos esa figura. Así nacen los 12 signos del zodiaco y miraban esta figura y decían, pero muchachos, se ve clarito, ¿lo ven ustedes, cierto? ¿Ven esa imagen? ¿Ven la cabra de monte con cola de pez? Dígame que se ve clarita, ¿cierto? Súper claro, claro. Las mitologías zodiacales entonces crean esta mitología simplemente para que usted tenga claridad más o menos de saber qué es lo que pasa en cada momento. Había que tener mucha imaginación, sí, es cierto. Pero esa fue la manera didáctica de dar a entender estos dos arquetipos. La cabra de monte con cola de pez, que de hecho simboliza un momento crucial, lo tenemos por ahí por diciembre, ¿cierto? Donde cuando nos encontramos en el hemisferio norte se inicia el invierno. Y es una situación compleja iniciar el invierno, ¿cierto? Hay que tener perseverancia, constancia, tesón. Ojalá que hayas podido hacer el trabajo de tener tus recursos. Entonces, eso simboliza la cabra con cola de pez. El sacrificio te va a costar, no va a ser tarea fácil. O sea, hay una simbología asociada efectivamente a los arquetipos zodiacales. Bien, sin afán de seguir lateándolos, bueno, ahí están los 12 signos del zodiaco. Si usted se da cuenta en el diagrama de fondo, están las estrellas, insisto, hay que tener mucha imaginación, pero estas mitologías son creadas en la antigüedad. Y quiero decir en la antigüedad solamente, con eso yo me saco todos los pillos, porque la verdad es que definamos antigüedad. Si yo estoy hablando de los sumerios que ya tienen por lo menos en el menos 3000 antes de Cristo, si es que no un poquito más. Y se han descubierto ciudades mucho más ancestrales, estoy hablando de menos 10.000 antes de Cristo, como Göbekli Tepe, que ya utilizaban arquetipos zodiacales. Se los dejo por ahí, ¿cierto? Incluso Atlantes, y ahí ya me voy a meter en otros temas, pero definamos antigüedad como bien lejos, ¿ya? Ok. Por ende, aquí hay una visión para entender rápidamente la astrología. Yo estoy aquí en la Tierra, miro al Sol. ¿Qué va a pasar durante el año? El Sol se mueve. Esto va a quedar grabado, ¿cierto? Sí. Esta parte no me saquen de contexto, ¿ya? Yo dije el Sol se mueve. Y van a decir, no, este está loco. Pero si eso lo había definido antes Galileo Galilei, ya peleaba por esto. No es el Sol el que se mueve, es la Tierra. Sí, yo sé, mis queridos amigos, sí, yo sé. Solamente que desde la percepción terrestre, el Sol parece moverse, ¿ya? Por lo tanto, los que cultivamos la astrología, entendemos que el Sol se mueve, en realidad la Tierra se mueve en este eje que estoy marcando, y hay un telón de fondo muy lindo, que ahí están las 12 constelaciones zodiacales, subdivididas equidistantemente. ¿Eh? Recordemos que nosotros, la astrología, nosotros establecemos las reglas del juego y decimos que las constelaciones valen lo mismo. Y alguien me dice inmediatamente, es que no miden lo mismo. Sí, yo sé que no miden lo mismo. Es un sistema creado por nosotros, donde a medida que va avanzando el año, entonces vemos que el Sol se va moviendo con distintos escenarios. En el escenario de hoy, por ejemplo, estamos en Aries, ¿cierto? Por eso que están celebrando los cumpleañeros que están por acá. Porque el Sol se movió, ¿cierto?, desde nuestra óptica y está transitando lo que nosotros llamamos constelación de Aries. Esa es una explicación general de la astrología, entonces, para saber un poco la ubicación. Ojo con este concepto, se los mostré adrede, porque me voy a poner en cosas un poquito más técnicas, pero de manera fácil de entenderlo. Esto se llama eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? Es esa línea imaginaria por donde la Tierra se mueve alrededor del Sol, o visto desde la óptica terrestre, el lugar por donde el Sol se va moviendo junto con los planetas restantes, pasando por un telón de fondo que son los signos zodiacales. Eso se llama eclíptica. Va a ser importante luego en la explicación. Bueno, ahí entendemos un poco cómo funciona este entuerto, ¿cierto? Ahí vamos avanzando. Por lo tanto, desde la óptica terrestre, son efectivamente los astros los que se mueven. Como les decía, el Sol se mueve desde nuestra percepción, pasando por distintos signos zodiacales, como los podemos ver ahí, ¿cierto? Es simplemente una representación, y no tan solo el Sol, sino que también la Luna. Por eso que yo no soy muy defensor de los horóscopos, ¿ya? Porque el horóscopo es analizar una variable muy pequeña, que sería el Sol. Está también la Luna involucrada, está también los planetas distintos como Marte, Júpiter. Ahí tenemos a Marte, por ejemplo, que también hace el mismo recorrido. Y esto empieza a definir a los seres humanos, ¿ya? Pero sin afán de latearlos por ese lado, vamos inmediatamente a la segunda variable.
Entendemos entonces que la astrología funciona de esta manera. La astrología funciona en la observación de planetas, y si nosotros empezamos a recoger ese mensaje, entenderemos que vamos en mancomunión con lo que sucede en la naturaleza. Antes de hablar de esta segunda variable, un ejercicio básico, por ejemplo, la luna. La observación que nosotros tenemos de la luna nos va a permitir con claridad si es que somos capaces de aprovechar los ritmos de la luna, sobre todo las mujeres lo entenderán porque está asociado a los ciclos femeninos. Ahora imagínense usted, cuando tenemos luna llena, los pescadores saben perfectamente que le van a recomendar a usted, amigo, no salga a pescar. La mar está un poco revolcada. Claro, porque por gravitación efectivamente la luna llena combina la energía con el sol y el mar se pone complejo, bravo, ¿cierto? Y si nosotros estamos constituidos de un alto porcentaje de agua, aproximadamente un 70% en nuestros cuerpos, uno se pregunta, ¿la luna llena es capaz de mover mareas? Pero con nosotros no pasa nada, ¿no? Se lo dejo ahí en la reflexión. Por ende, cuando uno empieza a aprovechar los sucesos que están afuera y los integra a su vida, empiezas a funcionar acorde a la naturaleza, empezamos a leer la naturaleza. ¿Cuándo usted le ha recomendado, por ejemplo, cortarse el cabello? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Córteselo en cuarto creciente. Cuarto creciente, ¿cierto? Claro, cuarto creciente, porque es más vigoroso, con fuerza. Los muchachos que tienen huertos también lo saben. ¡Ay, cuarto creciente! Ya vamos a podar acá. Se dan cuenta que por tradiciones antiguas vamos en relación mancomunada o en sinergia con la Luna, así con los demás planetas. Esa es la idea. Esto no quita que nuestro libre albedrío pueda hacer que yo elija no ir en mancomunión con la naturaleza. Bienvenido sea. O sea, yo puedo estar en el mar, imagínense en el mar, vienen las olas, y yo tengo dos opciones. Viene una ola y yo puedo sortearla por abajo, y luego por encima surfearla, y quizás voy a ir en mancomunión con esa ola, y todo va a fluir, pero yo puedo elegir pararme estoicamente frente a esa ola. Lo más probable es que suceda es que termines revolcado en la arena, en la orilla de la playa, pero puedes elegir eso también. Y pareciera que nosotros como seres humanos hemos estado eligiendo esa segunda variable en los últimos años. Pues bien, entramos a esta segunda. ¿Qué es la era de Acuario? ¿Qué son las eras? Un mensaje a través de avatares. ¿Ya? No les voy a mostrar extractos de la película, ni mucho menos vamos a hablar de un concepto precioso que se llama avatares. Avatares, ¿cierto? Primero que debo explicarles, aquí me voy a poner levemente más técnico, pero a la vez generando alguna reflexión interesante. Tratemos de imaginarnos cómo sería la vida hace 13.000 años atrás, es decir, menos 10.000 antes de Cristo, ¿ya? Donde se suponía que estábamos transitando una era llamada Era de Leo, mucho tiempo atrás. Y se supone que en aquellos años, se supone, quiero dejar esto bien planteado por ahí, que había cierta tecnología ancestral que permitió construcciones de lugares que si uno los empieza a unir en la gráfica en el planeta, se dará cuenta que están interconectados, como la isla de Pascua por este lado, tenemos por el otro lado Machu Picchu, el Cusco, ¿cierto? La fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Qué es lo común acá? Que las construcciones de rocas gigantes parecieran haber sido talladas increíblemente y no entra para ni un pedazo de papel. ¿Cómo nosotros con la tecnología actual todavía no somos capaces de replicarlo? Algo debe estar pasando. Y bueno, rematamos claramente en Egipto, las pirámides de Egipto que también poseen esa misma construcción. Hay un eje curioso. Se tiende a pensar, en la antigüedad, esto es una teoría, que este era el eje antiguo, que este era el Ecuador antiguo, ¿cierto? Y que se produjo un cataclismo que cambió nuestro eje, ¿cierto? Estoy hablando de 13.000 años atrás, un gran cataclismo. Pues bien, ahora entro en lo más difícil, así que les voy a pedir acá que ustedes conocen estos palitos para firmar los ojos. Sí, eso, más un café cargado al lado, trataré de hacerlo lo más sencillo que le da mi lógica. Esta es la Tierra. La Tierra tiene un fenómeno, ¿cierto? Tiene un eje que usted sabe, tiene un eje, ¿cierto? Y el eje apunta a los polos, polo norte, polo sur, polos magnéticos. La Tierra, además de tener
un fenómeno de rotación terrestre, que los conocemos y gracias a eso tenemos día y la noche. Tiene también un proceso de traslación, que es lo que permite las 4 estaciones, y tiene otro fenómeno conocido como precesión. Precesión de equinoccios. Se lo muestro ahora en mini video. Ese es el fenómeno de la precesión. Es decir, cómo este eje, ven esa línea roja, este eje con los años va variando. Y no siempre nuestro polo norte va a estar apuntando al mismo lugar. Es como cuando eran pequeños, jugaban al trompo, y este trompo se iba quedando sin energía. Cuando el trompo se quedaba sin energía, ¿qué pasaba? Se producía un bamboleo, ¿cierto? Ustedes se acordarán. Yo, de hecho, me pregunto, ¿por qué no vuelven los juegos de la antigüedad, ¿cierto? Qué lindo era jugar con el trompo, las canicas, las bolitas, ¿cierto? El luche, en fin, ya conversaremos de aquí. Pues bien, ese fenómeno, entonces, de la precesión de equinoccios es algo que naturalmente ocurre. Es como que la Tierra tuviera este movimiento de gusanito, ¿cierto? Entonces, lo que sucedía, aquí tenemos ya una gráfica más didáctica. Tenemos que en la actualidad aquí por la izquierda, en la actualidad, nuestro eje terrestre está apuntando a una estrella conocida como Polaris, actualmente, ¿cierto? Pero esto no siempre es así. No siempre es así porque, de hecho, cuando yo les hablo de 13.000 años atrás, estaba apuntando a la estrella Vega, que es otra estrella. Imagínense el cono que se genera aquí arriba. O sea, cambia esta ubicación según las estrellas y, por lo tanto, los signos del zodiaco, ¿se acuerdan esa banda que se llama eclíptica que iba por acá? También va cambiando. Van cambiando esas posiciones. Se lo explico de otra manera ahora. Ahí tenemos entonces, hace 13.000 años, la rotación apuntaba a la estrella de Vega, se produce este fenómeno de precesión y actualmente estamos en la Osa Menor o Polaris. Eso es actualmente la rotación de la Tierra, ¿cierto? Imagínense que va variando esto. Por lo tanto, las constelaciones zodiacales son simples coordenadas en el cielo, donde nosotros entonces, esto es lo más complejo que les voy a mostrar, se los prometo, les juro, cruz para el cielo, como digo yo, ¿bien? Entonces se siente que entre el eje terrestre, más, aquí tenemos la Tierra que es chiquitita, aquí tenemos un ecuador, es un ecuador en el fondo proyectado grande, está el ecuador de la Tierra, y imaginemos que lo ampliamos terriblemente y se forma esa línea de color azul, ¿ya? Llamada ecuador celeste, porque el eje de la Tierra está así, perpendicular, ¿ya? Ahí está el eje, la línea azul es el ecuador, y la línea amarilla, ¿se acuerdan de la eclíptica? Ahí está. Entonces, yo sé que lo que va a sonar ahora va a ser demasiado técnico, debo decirlo una vez de esa manera y luego se lo explico. La intersección de la eclíptica con el ecuador celeste produce 2 puntos, llamados punto Aries, punto Libra, o equinoccios vernales. ¿Ya? Ese punto yo necesitaba explicárselo, porque esta es la madre del cordero, ¿cierto? La madre del cordero, por ende. Ese punto, mis queridos amigos, es el que con los años se va desplazando gracias al fenómeno de la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico. Se va desplazando, como también se fue desplazando la estrella del Polo Norte, ¿cierto? Ese punto se va desplazando también. Si entendimos esto, estamos listos. Porque ahora yo les tengo que contar que las eras astrológicas vienen de este movimiento. Si es que alguno se dio cuenta de que dividí una circunferencia completa, ¿cuántos grados tiene una circunferencia completa? 360 grados. Ahora la subdividí en 12 signos del zodiaco, ¿se acuerdan? ¿Cuántos grados tendrá cada signo? Dividimos 360 por 2 y te va a dar 30. 30 grados tiene cada signo. Lo mismo 30 días que se parece tener cada signo cada mes del año. 30. 30 grados cada signo. No se olvide de ese número. Y ahora yo les voy a contar que hay un desplazamiento, como les dije, de ese punto del equinoccio vernal Aries, que hace que cada 72 años se mueva un solo grado. Nótese. Repito, ¿cuántos grados tiene un signo? 30. Y esto se mueve 1 grado cada 72 años.
Los matemáticos acá ya están sacando un cálculo. El cálculo es 72 años por 30 y me va a dar eso, ¿cuánto nos va a dar? 2160 años. ¿Qué son 2160 años? Una era, mis queridos amigos. Eso es una era. Por eso que las eras van cambiando, pero con muchos años. Porque este pedacito matemático que les mostré, llamado precesión de equinoccios, hace que este punto se vaya desfasando con muchos años. Ya sabemos entonces que las eras duran aproximadamente 2160 años. Aquí les muestro un gráfico entonces de las eras. Convengamos lo siguiente, no es lo mismo revisar el fenómeno de las eras astronómicamente que astrológicamente. Hay un leve desfase de nuevo, porque para los astrólogos todas las constelaciones miden 30 grados. Para los astrónomos no, ¿ya? Porque ellos basan la física de las constelaciones. Por eso que para algunos ya entramos en la era de Acuario, para otros no, ¿ya? Pero de todas maneras estamos ahí en la quema. Y quiero decirles este mensaje. Aquí me devolví entonces hacia menos 10.800 antes de Cristo, donde nos encontrábamos con la era de Leo. Claro, si uno saca el cálculo, ¿cierto? Y va restando, si cada era mide 2160 años, e imagínense que el año cero, ya cuando se supone que nació Jesús, año cero, daba inicio a la era de Piscis. Entonces, si usted se va hacia atrás, hasta el menos 2160 es la era de Aries, antes estaba la de Tauro, ya, antes y así sucesivamente. Es decir, aquí se los marco en el gráfico para que sea rápido identificarlo. Aquí está, ¿dónde está Jesús? Aquí está, era de Piscis, que va del 0 al, no se sabe, 2000 años, no sabemos. Antes estaba la era de Aries, donde el protagonista es Moisés. Antes estaba la era de Tauro, donde estaba Mitra de Persia, incluso Krishna. Antes estaba la era de Géminis, donde es muy importante Hermes Trismegisto. Antes estaba la era de Cáncer, donde vivíamos bajo tierra, que ya se los voy a explicar. Antes estaba la era del Leo, que alguna importancia tiene. Y llegamos al menos 10.800. Documentado esto, cataclismos se sabe que asolaron la Tierra. Cataclismos que probablemente hicieron invertir este eje terrestre que les conté al principio, probablemente. Lo interesante es que nosotros tenemos un mensaje a través de las eras. Esto es lo importante y por lo tanto la intención de este seminario es hablar del verdadero mensaje de la era de Acuario, la verdadera era de Acuario. Sabemos que hubo un cataclismo y luego les marco los años donde se produce la era de Leo. ¿Qué tal si yo les contara que en ese tiempo todavía existía una civilización preciosa conocida como la civilización Atlante, con tecnología insuperable, dignos de construir todo lo que les nombré al principio, pero que esa civilización se extinguió, producto de que, ¿qué es lo que sucede con un cataclismo? Viene algo que es muy típico en las eras, que es el derretimiento de hielos. Estábamos en un periodo de glaciación, y gracias al gran cataclismo aumenta la temperatura, y viene que se hace líquido todo. En las mismas escrituras sagradas se encontrará entonces el gran diluvio, ¿ya? Y uno empieza a preguntarse, ¿será un mito? ¿O será que las tradiciones antiguas de verdad lo documentaron? Yo me inclino por la segunda opción. Pero aquí viene algo, primer dato curioso. En esta época se supone que se construye, por ejemplo, este primer mensaje, que es la esfinge. ¿Te está loco? Si la esfinge, dicen los egiptólogos, que está construido por aquí menos 3000 máximo, antes de Cristo. No, ¿cierto, Benja? No, no es verdad. Porque si uno va a mirar la esfinge, ve en el primer piso de la esfinge erosión causada por agua. Ya, pero si estaba en el desierto. Quizás vino mucha gente con tacitas de agua. No, no es posible, ¿cierto? Había mucha agua en la zona en aquellos años, primer mensaje. Segundo mensaje curioso. Fíjese usted que si nosotros hacemos coincidir la vista de la esfinge hacia una constelación en el cielo, está marcando curiosamente por el fenómeno de precesión de equinoccios, la constelación de Leo con todos esos años hacia atrás. Entonces es demasiada curiosidad y coincidencia. Pues bien, aparentemente es un mensaje que nos dejaron las antiguas civilizaciones, atlantes por lo demás, que nos decían por lo demás, y luego lo vamos a conversar entre todos, no nos perdamos, ¿cierto?
La civilización atlante, una civilización muy rica de conocimiento, pero que algo les pasó. En algún minuto se extraviaron el camino. Y este es un mensaje para que con los años nosotros pudiéramos entenderlo, ¿cierto? Porque esa esfinge está mirando a la era de Leo. ¿Qué pasa con la humanidad? Bueno, viene el diluvio, que ustedes conocen, documentado, ¿cierto? Y aparece el que los seres humanos empiezan a vivir, ¿dónde? Bajo tierra, en cavernas. Si alguno conoce de conceptos de astrología, sabrá que cáncer significa familia, significa tierra, raíz, raíces, lo que está adentro. Este es el periodo donde prolifera, por ejemplo, el arte rupestre. La gente vivía en cavernas. Es curioso, ¿eh? Porque la gente vivía en cavernas, pero sabían todavía, y ya sabían, y tenían el conocimiento de las constelaciones en el cielo. Aquí debemos romper con algo, mis queridos amigos, pensar que estos cavernícolas eran atrasados. No, cavernícolas cachaban perfectamente lo que pasaba en las estrellas y sabían que no era el momento de salir a la superficie, porque todavía había mucha bataola, entonces tuvieron que reaprender, aprender de cero, casi partir de cero. Para ese tiempo era muy importante la familia. Esto habla de la era de cáncer. Entonces, como usted ya me entendió el mensaje, cada era transmite un mensaje según lo que significa el arquetipo zodiacal. Si en el fondo yo avanzo, me encontraré con la era de, después de la de cáncer, después del diluvio, ¿cierto? La era de cáncer, rupestre. Uno dice, oye, estos que eran locos, dibujaban toros en el cielo, se le ocurrió dibujar un toro, ¿no? Estaban dibujando la constelación de Tauro, de cierta manera, ¿cierto? Oh, dibujaban cangrejos, qué lindo, sí, el mar, constelación de Cáncer, ya lo manejaban. Vino la era de Géminis. Saquemos por una deducción rápida. Luego de asentarnos como familia, donde empiezan estas aguas a producir intercambio con la tierra, cierto periodo fértil, ¿qué empieza a pasar con los seres humanos? Salen de las cavernas y empiezan a tratar de comunicarse entre ellos. Géminis significa mensaje, comunicación. ¿Qué pasaba en esos años? Se descubren los primeros indicios de escrituras cuneiformes, de escrituras en el mundo con mayor antigüedad, de mensaje de símbolos. Era el minuto donde los seres humanos aprendemos de vuelta a recomunicarnos, a estudiar, a comprender. Todo eso representa Géminis en astrología. Información, mensaje, escritura. ¿Qué años estamos hablando? Estamos hablando de menos 6.400 a menos 4.000. Avanzamos rápidamente porque usted ya me entendió esta parte. Avanzamos a la era de Tauro. ¿Qué pasaba en la era de Tauro? ¿Qué buscaba la gente? Si uno conoce los conceptos de Tauro, tienen que ver con asentarse. Tauro es el placer, es el disfrute con la naturaleza. ¿Qué buscaban los seres humanos? Asentarse, disfrutar, ¿cierto? Y sobre todo asentarse cerca de las riberas de ríos que generaban esto típico de cuando los ríos mojaban en el fondo la tierra, ahí se producían las tierras precisas para los cultivos. Esto es muy taurino. De hecho, se dice que el gran avatar, porque siempre las eras fueron acompañadas por avatares. El gran avatar de la era anterior de Géminis era Hermes Trismegisto, que era un gran portador de conocimiento. El conocimiento es la clave de Géminis. En cambio, en la era de Tauro, yo les desafío a todos con internet, el gran avatar de la era de Tauro, hay muchos, que son maestros ascendidos, pero aquí tenemos a Krishna. Si usted pone en Google Krishna, verá a esta persona rodeada de toros. Les desafío a que hagan eso. Krishna, rodeada de toros, simbolismo de Tauro, ¿cierto? E incluso rodeada de naturaleza, típico arquetipo de Tauro, e incluso la van a ver con un color de piel a Krishna, que se supone que inspiró la película Avatar. Ya se los dejo ahí como investigación. Entonces, el minuto donde los seres humanos se están asentando. Rápidamente iremos a una era más cercana, la era de Aries. Hay una anécdota muy interesante, que se supone que uno de los grandes avatares es Moisés. Bueno, se supone que hay un mensaje para la humanidad. Cuando entramos en era de Aries, los muchachos que estaban asentados empezaron a constituirse ahora en nómades para conquistar otros territorios. Es la época donde las civilizaciones empiezan a moverse e incluso el carácter de los líderes responde a sus avatares. ¿Cómo era el carácter de Moisés? Era apacible, les decía a sus seguidores, amigos, ya, pues por favor, caminemos. Les decía así Moisés, no, no, era un líder que le decía, vamos muchachos, el líder, ¿cierto? Significa Aries arquetípicamente, y que soplaba el cuerno del carnero, que era típico instrumento, carnero Aries. ¿Se da cuenta cómo la simbología siempre está presente?
Por lo tanto, en este minuto de la historia era el momento donde se producían grandes batallas, porque los pueblos se movían de un lado a otro. No olvidemos el famoso Éxodo, ¿cierto? Moisés, ¿cierto? Hacia allá, hacia acá. Moisés tenía el afán y la necesidad de dirigir a su pueblo. O sea, era su gran desafío. Y iba a ser incansable con esta labor. Se viene el espíritu del guerrero, ¿cierto? Y tenemos el avatar de Aang. Entonces, ¿qué le estoy transmitiendo a usted? Que cada cierta cantidad de tiempo hay un mensaje subliminal para los seres humanos. Era la época de moverse. Pero ¿qué pasa? Hubo mucha batalla, mucha pelea, qué lamentable matanza hay acá, y tenía que llegar una nueva era y un nuevo avatar, que es acá, en el año 0. El avatar de la era de Piscis es Jesucristo, Jesús el Cristo, que tiene la misma raíz semántica que Krishna, ¿cierto? Krishna, Cristo. El Jesús el Cristo, el avatar de la era de Piscis, primero tiene que ver con los conceptos piscianos, de decir, yo me sacrifico. El sacrificio es pisciano, porque si uno investiga un poco más de astrología, sabrá que todo lo pisciano tiene que ver con hacer el bien por la humanidad, por la comunidad, la benevolencia, yo me sacrifico por ustedes, y uno le pide al gran maestro, y nos podéis dar más, y les doy más, y les doy la vida si es necesario. ¿Cómo se relatan las grandes escrituras? Cuando Jesús caminaba y primero, su primer gran seguidor era un pescador, referencia a los pescados. Para no ser perseguidos los cristianos, ¿cómo se reconocían entre ellos? Pescaditos en las puertas. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces se hace completamente referencia a los peces en la era de Piscis, que habla entonces de un avatar como Jesucristo que tiene que ver con la entrega, la benevolencia, aquí el mensaje. Hay algo entonces que nosotros hacíamos en esa época, que es ir a un lugar y pedirle a alguien que nos salve y que nos ayude. Eso es propio de la era de Piscis y está muy bien en la era de Piscis, donde yo le pido a ese otro que me ayude, y si tengo una labor complicada que hacer, le pido a Diosito, Diosito, ayúdame, ¿cierto? Eso está bien para la era de Piscis, pero estamos entrando en la era de Acuario. Y el mismo Jesús les dijo a sus seguidores, una pregunta que les voy a desafiar a Seba o a Benja en este minuto, porque Jesús en un minuto dijo, o sea, sus seguidores le dijeron, maestro, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar contigo y cuándo va a cambiar esto? Y Jesús les dice, en realidad yo les pregunto a ustedes, esto está escrito en Lucas 22:10. Busque alguno de ustedes dos, Lucas, Nuevo Testamento, 22:10, y ahí Jesús les da la respuesta a sus seguidores. Si alguien de los dos lo puede leer literal, Lucas 22:10, para que hagamos, yo tomo una pequeña pausa. A ver, Benja, ¿lo tienes por ahí? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré, la casa, wow. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Bien, Entonces él os mostrará ahí, un gran aposento alto. ahí está mi querido Benja. Jesús les dice que las próximas Pascuas van a ser realizadas en otro lugar. Sigan al portador del cántaro. ¿Quién porta el cántaro en los signos del zodiaco? Acuario. Acuario. Acuario, mis queridos, y entra en otra casa. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús le está diciendo, yo no los voy a acompañar hasta acá, luego vienen otros tiempos. Y usted siga a ese portador del cántaro donde ingrese, haciendo la referencia que vamos a entrar en otra era. La era de Acuario, mis queridos amigos. La era de Acuario, entonces, aquí es donde está la discusión, la disputa de un poco, gracias Seba, perdón Benja, gracias Benja, Lucas 22:10 efectivamente. Por tanto, entonces, llegamos a la resolución de que no sabemos si esta era de Piscis terminó en el año 2000, el año 2150, 160, o incluso si Jesús nació un poquito antes, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos al menos en el traslape, al menos. Y por lo tanto, si ya estamos entrando en la era de Acuario, nos pide otro mensaje. El concepto de Acuario significa comunidad, significa tribu, significa mancomunión, significa todos juntos. ¿Quién es el avatar de la era de Acuario? Yo sostengo que somos todos nosotros hoy día en este seminario, todos juntos. Porque cuando hablamos de comunidad, hablamos de como unidad. Cuando hablamos de comunión, hablamos de como unión. E inclusive entonces, cuando hablamos de esta era de Acuario, ya nosotros no vamos, si tenemos algún problema, a pedirle a un Dios, amigo, ayúdame. Es hora de que nosotros nos empecemos a hacer cargo. Nosotros
de que si queremos resolver algo en nuestra ciudad, en nuestro país, partamos por nosotros. Claro, porque el arquetipo acuario simboliza cómo yo, ser individual, sé que primero si quiero ver la paz en el mundo, primero ingreso la paz en mi esencia, para luego la comparto con el mundo. Estos son los mensajes de Acuario, por lo tanto, más allá de ser un concepto vilipendiado de Acuario, el mensaje subliminal es profundísimo. Si queremos ver un cambio en la comunidad, partan ustedes por ser el cambio, partamos nosotros por ser ese cambio que queremos ver allá afuera. Y sabemos que si yo me comporto como un ser desgraciado en este mundo, y yo le hubiera dicho a los amigos Benja y Seba hoy día, no les quiero compartir nada, voy a responder preguntas nomás, chao, ¿qué aporte estoy haciendo para la sociedad? Porque si sé que si yo hago un aporte, en realidad, en el fondo, ¿a quién le estoy haciendo ese aporte? A mí mismo. Porque yo soy tú y tú eres yo. Entonces, hay un mensaje que vamos a conversar más ratito en las preguntas. Estoy rematando esta parte. Quería llegar a lo que se entiende por las eras y los mensajes detrás de las eras, ¿cierto? Hasta que finalmente no es menor entender que por primera vez en todos estos años, ¿se acuerdan del mensaje de la esfinge? Porque la esfinge ahora nos está mirando a la cara, porque la era del Leo es justo la era complementaria a la era de Acuario. Es ahora cuando no perdernos en el camino. Es ahora el momento donde nosotros tenemos una tarea, ¿cierto? No los avatares que nos acompañaron antes. ¿Se da cuenta lo potente del mensaje? Por ende, para terminar, claro, si uno va a visitar las pirámides de Egipto, se encontrará con siempre alegorías a los signos zodiacales. Le faltaba encontrar el de Leo, ya lo encontraron, era la esfinge, y ahí todo empieza a calzar, curiosamente. Pasa entonces, con esto remato la tercera y final variable, que sé que ya me he pasado mucho en el tiempo, planetarios. Ciclos planetarios que nos van a permitir un poco hacer un aporte de explicación a que de verdad entramos en una época puntual. Voy a ir incluso al grano. Hay una conjunción de planetas, ¿cierto?, que se llama Júpiter y Saturno, que muchos le llamaron la estrella de Belén, que se produjo el 21 de diciembre recién pasado. Es una conjunción planetaria que se produce cada 20 años. Lo interesante es que estos dos planetas son conocidos como planetas sociales, es decir, repercuten en los ritmos para la sociedad. ¿Por qué es importante que yo les muestre esto? Porque se acaba de producir el 21 de diciembre pasado el nuevo encuentro. La diferencia de este encuentro, ¿cierto? La diferencia de este encuentro, que es cada 20 años, como lo ven ahí, es que respondió a un ciclo mayor. Atención con este último mensaje entonces. Cada 200 años, la unión de Júpiter y Saturno se produjo en signos de tierra, con simplemente dos excepciones, ¿ya? Solamente quiero llegar a que nosotros tratemos de entender los mensajes del elemento tierra. Tardaría mucho más tiempo explicarle, pero efectivamente que es aire, tierra, pero todo lo que implica la tierra en astrología, o como elemento, significa posesión, tangible, dinero, concreto. ¿Cuál es el mensaje que desde el año 1803, 1803, 1805, hasta el año 2000, estuvimos habitando para la sociedad en el elemento tierra? Por lo tanto, se preguntará, ¿qué es lo importante para la humanidad o la sociedad desde 1802, 1803 hasta la fecha? El dinero, el territorio. Las guerras eran por territorios, las guerras eran por dinero, ¿cierto? Y siguen siéndolo, lamentablemente. El elemento tierra dice que la posesión es importante, que la economía es importante, y ahí viene la salvedad. Porque por fin, el año pasado, y ahí les voy a marcar un poco los procesos, desde 1802 partimos el ciclo de tierra anterior, incluso coincide con la revolución industrial, ojo, revolución industrial, que tiene mucho que ver con esto del elemento tierra. Luego pasamos con una reminiscencia del elemento anterior, que es el fuego, que se despide, porque el elemento fuego se despide en el ciclo anterior, dando paso al elemento anterior. Acuérdense que por ejemplo, 1780 estaba en la famosa independencia de las grandes naciones, que representa el elemento fuego. Ya, entonces se despidió el elemento fuego, nos vamos al tierra, 1842, 1861, 1881, 1901, voy cada 20 años, 1921, 1940, ¿se da cuenta que solamente se producen los signos de tierra? Esta conjunción se produce solamente en estos signos de tierra. Miren qué curioso. 1961, y aquí se produce la nueva salvedad.
Aquí se produce en el elemento aire, preparándonos. Esto es como un preview, que el año 1980 nos dice el periodo que se les avecina de 200 años va a ser de aire. Ya, perfecto, ¿qué significará el aire? Eso es lo que tenemos que conversar. Luego el año 2000, último de tierra, hasta que por fin llegamos al año 2020, donde se produce la conjunción en Acuario, otra vez Acuario, dando iniciado un ciclo de aire desde el año 2020 hasta el año 2199, donde esta conjunción Júpiter-Saturno se va a producir únicamente en signos de aire. ¿Qué quiero decir con esto? Uno se pone a pensar entonces que los nuevos tiempos que se nos recomienda, es una elección, uno puede elegir, ¿cierto? La pregunta es si ahora qué va a pasar. Claro, si nosotros revisáramos exhaustivamente la conjunción de Júpiter-Saturno anterior, se produjo cercano al año 1226. Mire qué antiguo esto. O sea, son ciclos que nosotros podemos empezar a analizar, donde en aquellos años, en 1226, por ejemplo, se empezó a generar las rebeliones de las masas oprimidas. Dice, chuta, está pasando algo, pero también era una época de grandes inventos. Se inventó el compás, ¿cierto? El papel, ¿cierto? Se inventaron el anteojo en toda esa época. Solo quiero rematar con decirles lo siguiente aquí adelanto, entonces, que actualmente las peleas ahora ya son por mente, Huawei contra Apple, o las guerras van a ser por nuestro interés, ¿cierto? Porque el elemento aire simboliza mente. Por eso que se están presentando grandes revoluciones, porque anteceden el ingreso del elemento aire. Los combustibles en el elemento tierra, ¿cuáles eran? Los fósiles. ¿Y qué podemos esperar del elemento aire? Combustibles van a ser magnéticos, por aire, ¿cierto? Las peleas van a ser por dónde entra internet a tus casas o no, porque ahora ya sabemos que nos estamos conectando con gente que está en otros países en este mismo instante. Ya no necesito la tierra, ya no necesito ir a visitarte tangiblemente. Estos van a ser los problemas de esta nueva época de 200 años del elemento aire. Es decir, ahí podemos tener un ejemplo de transporte, va a ser más magnético, ¿cierto? Eso es lo que nos espera la robótica, claro, aumenta, porque todo lo que representa Acuario también representa innovación, futurismo, tecnología. Pero aquí la reflexión final. Yo me pongo a pensar entonces y voy a hacer un último punto comparativo. Fíjese que la conjunción de Júpiter y Saturno se produjo en Acuario solamente en estos 5 años, incluyendo el año 2020. Estoy hablando de, wow, el anterior periodo era 1226, también se produjo en 1286, 1345 y 1405. O sea, solamente 4 veces antes se produjo el mismo evento que tuvimos en 21 de diciembre pasado, generando que los planetas sociales, es decir, tiene que ver con una repercusión social importante, nos transmitieran un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Voy a tomar la fecha de 1345 y les voy a preguntar de nuevo, ahí tenemos otros eventos, ¿cierto? Pero para no latearnos entonces, ¿qué es 145, 46 hasta el 52? Ya lo vieron muchos, los rápidos. ¿Qué sucedió en esa época? Ajá, ahí tenemos entonces la peste negra. La peste negra coincide con la conjunción Júpiter-Saturno producida en Acuario todos estos años atrás. Mire qué casualidad. Más allá de que uno piense que ahora es pandemia, plandemia, más allá de eso, el mensaje es el que me interesa a mí. ¿Cómo salieron las personas de la antigüedad de la peste negra? Y miren las máscaras que usaban también, ¿cierto? Se parecen a las máscaras que usamos ahora, un poquitito. Ellos tuvieron que salir solamente de una única forma, trabajando en equipo, uniéndose, mancomunadamente. Es decir, yo puedo estar criticando las medidas del gobierno, no importa, pero la única forma en que vamos a salir es todos juntos, pero de verdad todos juntos. No es como que ya todos juntos y yo sigo encerrado y no me importa nadie más. Esa es la reflexión que yo quiero transmitir con respecto a lo que significa Acuario, mis queridos amigos. Por ende, la comparación de 1345, son las mascarillas de ese tiempo, versus la de 2020, encierran el simbolismo de que si de verdad no nos unimos en sociedad, no estamos recibiendo el mensaje finalmente. Básicamente con esto, no les voy a latear más con los demás mensajes porque es muy largo,
les quería dar las gracias a ustedes por permitirme transmitir este mensaje, porque en el fondo del corazón creo que hay algo que ahora pasaremos a conversar. Así que le agradezco y les devuelvo las redes.